En la mayoría de los países capitalistas, los políticos se han convertido en una auténtica casta desligada de las masas trabajadoras y populares y que aparentan tomar medidas políticas y económicas para mejorar la situación de los ciudadanos. A su vez, el Estado no se mantiene por sí solo, sino que se mantiene con las aportaciones del contribuyente, a cambio de que el Estado le ofrezca servicios sociales y públicos, dando lugar al estado del bienestar. Pero todo esto se está desmantelando y los ciudadanos tienen cada vez más dificultades de beneficiarse de estos servicios públicos que pueden ser de gran utilidad para los que menos tienen. El desmantelamiento del estado del bienestar, la existencia de miles de impuestos que pueden ahogar a los trabajadores y la ineptitud de los políticos para redistribuir la riqueza ha hecho que ideas como que los impuestos son un robo cojan fuerza. A consecuencia de esto, los izquierdistas, que hace tiempo que dejaron de lado las ideas marxistas, pero que a veces se visten de marxistas, defienden el estado del bienestar y no se atreven a realizar un análisis exhaustivo de los impuestos, por lo que son los elementos procapitalistas quienes portan el estandarte de no a los impuestos, y engañan a la gente haciéndoles creer que los comunistas defienden la implementación de más impuestos. ¿El comunismo es igual a impuestos? ¿Cómo funcionarían los impuestos en un sistema socialista? En este vídeo voy a responder a estas dos cuestiones, así que vamos con el vídeo. Esto es Red Planeta, comenzamos. ¿Quién no ha oído hablar de los impuestos? Y estoy seguro de que muchos de los que estáis viendo este vídeo habéis tenido que depositar dinero para cumplir con los distintos impuestos que se nos imponen. Objetivamente, los impuestos no son vistos con buenos ojos por parte de la ciudadanía, porque a nadie le gusta que el Estado le arrebate X dinero, ya sea por el IRPF, por la cotización a la seguridad social o por el impuesto de sociedades. La clase trabajadora, esto es, la inmensa mayoría de los ciudadanos, cumple con la obligación de pagar impuestos con la esperanza de que con su aporte, el Estado garantice servicios públicos y prestaciones sociales, sobre todo a las personas que se encuentran en una situación límite. A su vez, con las aportaciones de los contribuyentes, se mantiene el estado del bienestar, que en teoría debería garantizar una buena calidad de vida a los ciudadanos. Sin embargo, el estado del bienestar, los servicios públicos y las prestaciones sociales se están desmantelando y los gestores del Estado, que son los políticos, no redistribuyen la riqueza. Esto provoca que la gente no vea ninguna lógica pagar impuestos y entienda que el pago de estos tributos sirve únicamente para mantener a toda una casta de burócratas privilegiados que viven de los aportes de los contribuyentes. ¿Quiénes han aprovechado de esta mala praxis de los políticos en su propio beneficio? Claramente, los elementos procapitalistas se han erigido como la punta de lanza de los antiimpuestos. En mi opinión, los comunistas no hemos trabajado lo suficiente para explicar a los trabajadores la cuestión de los impuestos y, sobre todo, no hemos hecho la labor suficiente en explicar que comunismo no es igual a más impuestos. Esta carencia o falla en la agitación comunista hace que los elementos procapitalistas que pretenden abolir los impuestos en beneficio del ámbito privado se conviertan en la máxima expresión en la lucha contra los impuestos, ofreciendo una alternativa populista en lo que a los impuestos respecta. Para entender el tema que voy a tratar en este vídeo, he de explicar ciertos conceptos para entender la postura comunista respecto a los impuestos. Es sumamente importante comprender el estado del bienestar para entender por qué los socialdemócratas y los izquierdistas defienden la existencia de impuestos en los países capitalistas. El estado del bienestar nació después de la Segunda Guerra Mundial, pero antes de que muchos países capitalistas apostaran por este modelo político, social y económico, o sea, estructural, existen distintos precedentes históricos que han servido para sentar las bases objetivas para la construcción del estado del bienestar. El qué hacer con las personas que no constan de medios de producción y que viven en una situación límite siempre ha sido un problema en las sociedades capitalistas, incluso en los anteriores modos de producción, ya que para desarrollar la producción mercantil a gran escala que caracteriza al capitalismo, es necesario constar de gente dispuesta a vender su fuerza de trabajo y tener un ejército de reserva que ejerza presión sobre los trabajadores que ocupan un puesto de trabajo. Si los trabajadores no constan de una mínima calidad de vida, la producción mercantil puede llegar a ser muy precaria e incluso insuficiente. Y ni hablar de los efectos revolucionarios que eso puede acarrear, porque el hambre es uno de los principales factores para desatar la revolución, por lo que las clases dominantes tuvieron que idear distintas legislaciones y modelos sociales para parchear este problema. Por ejemplo, en el siglo XVI, en Reino Unido, existían las Poor Laws, o leyes de pobres, para garantizar una mínima asistencia social a las personas más desfavorecidas del país. Estas leyes existieron en Reino Unido hasta la introducción del estado del bienestar a mediados del siglo XX. En la Francia de mediados del siglo XVIII
XIX, esto es, en el Segundo Imperio francés, existió el término Estado-Providencia, que era utilizado por los republicanos con el fin de justificar su misión de implantar la Tercera República Francesa, que funcionaría como un Estado social. En el Segundo Reich alemán, o sea, entre los años 1871 y el siglo XX, distintos ideólogos germanos, entre los que destaca Lorenz von Stein, hablaron del Estado social como una forma de evitar revoluciones proletarias en los países capitalistas. Según él, el Estado debía preocuparse por garantizar el mínimo necesario para los trabajadores y evitar así que se revolucionen. La asistencia social, salud, vivienda, educación y muchas otras cuestiones que también recoge el estado del bienestar del siglo XX debían ser garantizados para que los trabajadores aceptaran el capitalismo y trabajaran en aras de desarrollar este modo de producción. El Kaiser Otto von Bismarck fue más allá, poniendo en práctica lo que él denominó como cristianismo aplicado, lo que a la postre no fue otra cosa que capitalismo de Estado para controlar desde arriba las deficiencias y contradicciones inherentes al capitalismo y frenar el movimiento obrero con las leyes antisocialistas, ejerciendo un reformismo de derecha orientado a contentar, entre comillas, a los trabajadores. La existencia de las clases sociales en el capitalismo, determinado por la propiedad privada, ha hecho que los políticos, sociólogos y economistas más importantes de los últimos siglos se plantearan cómo garantizar una adecuada convivencia social dentro de un marco capitalista y burgués. De ahí que muchos de ellos se valieran del aparato que es el Estado para trabajar en este sentido. A excepción de los liberales más radicales, el resto de los políticos han entendido que el intervencionismo estatal en todos los campos de la vida de una nación ha sido necesario para garantizar un desarrollo relativamente pacífico. La burguesía podía seguir enriqueciéndose con el funcionamiento del capitalismo y los trabajadores podían seguir trabajando y tener cierta garantía social y económica para subsistir. El precedente histórico más moderno del estado del bienestar fue la política económica de Roosevelt, conocido como el New Deal. Lógicamente, el presidente de Estados Unidos puso en marcha el New Deal a consecuencia de las condiciones materiales y objetivas de principios de los años 30, conocidos como los años de la Gran Depresión. El presidente estadounidense otorgó ciertas prestaciones sociales y mejoró la asistencia pública a la clase trabajadora del país, sentando la base necesaria para crear el estado del bienestar. Ahora bien, el estado del bienestar que conocemos hoy se implantó en la mayoría de los países capitalistas tras la Segunda Guerra Mundial. Los países capitalistas sentaron las bases socioeconómicas necesarias para garantizar un modelo capitalista en el que se garantizara la seguridad social, la educación y la sanidad pública, asistencia social para los más desfavorecidos, ayudas para encontrar empleo y las medidas necesarias, partiendo del control estatal y sobre todo de los impuestos para redistribuir la riqueza de una manera correcta. Es indudable la influencia de las ideas de Keynes para la creación del estado del bienestar. Partiendo de estas premisas, el intervencionismo estatal y el control estatal sobre la vida social de los individuos acabó implantándose en la mayoría de los países capitalistas. A esto hay que sumar el viraje ideológico de la socialdemocracia, que se convirtió en uno de los máximos defensores del estado del bienestar como un modelo estatal adecuado dentro del marco capitalista. Con los años, los eurocomunistas e incluso la New Left o la nueva izquierda también han defendido el estado del bienestar. Incluso ciertos elementos derechistas también han defendido este modelo social, diferenciándose de los socialdemócratas y los izquierdistas, ya que los derechistas más liberales han defendido la eliminación de distintos impuestos y la reducción de los tipos impositivos para revitalizar la libre competencia y garantizar un mejor desarrollo capitalista. Aquí es muy importante destacar que la socialdemocracia y la New Left, siendo los mayores defensores del estado del bienestar, han sido enmarcados en la izquierda o en el centro izquierda de la política burguesa y capitalista. Esta errónea concepción de enmarcar a estos políticos en la izquierda, ya que yo personalmente huyo de la falsa dicotomía izquierda-derecha porque me parece que está caduco, ha hecho que los sectores más liberales asocien el intervencionismo estatal, los impuestos y el estado del bienestar como una defensa característica de los izquierdistas, llegando incluso a meter en el mismo saco a los comunistas. La pregunta clave es, ¿cómo se mantiene el estado del bienestar? Pues se mantiene y se desarrolla gracias a las aportaciones de los contribuyentes que lo hacen a través de los impuestos.
impuestos. El estado del bienestar no es socialismo, y mucho menos comunismo, por lo que ese modelo estatal no se mantiene con las aportaciones de las empresas estatales. A ver, es cierto que en los países capitalistas también existen empresas nacionalizadas y estatales. El simple hecho de nacionalizar o que existan empresas públicas o estatalizadas no significa que se esté en un estado socialista, pero lo que sí está claro es que el estado del bienestar se mantiene a través de los impuestos que pagan los contribuyentes. También es cierto que en teoría los impuestos son progresivos, o sea, que el pago de impuestos aumenta progresivamente dependiendo de la renta, pero esto también tiene trampa, porque no son pocos los ejemplos de personas adineradas que llevan su capital a terceros países o a paraísos fiscales para no tributar en su país de origen y escaquearse del pago de los impuestos, por lo que la mantención del estado del bienestar acaba recayendo en mayor medida sobre las espaldas del pueblo trabajador. Además, la lógica de crear el estado del bienestar vino determinada por la existencia de la Unión Soviética, que garantizaba numerosas prestaciones sociales al pueblo trabajador. Me explico. Los gobernantes de los países capitalistas no podían seguir mintiendo a su pueblo con que la URSS era una terrible dictadura totalitaria y, mientras tanto, no otorgar ninguna de las ayudas o servicios sociales que otorgó el Estado soviético a su pueblo. Los trabajadores no eran tontos y sabían que las noticias que llegaban desde Europa del Este afirmaban que los distintos estados del bloque del Este otorgaban prestaciones y servicios sociales a su pueblo, por lo que los políticos capitalistas estaban en el deber de ceder y otorgar una concesión tan importante como fue el estado del bienestar, que en su contexto histórico mejoró las condiciones de vida de la clase trabajadora de los países capitalistas. Objetivamente, la Unión Soviética funcionó como el contrapeso social y político, ya que la existencia del poder soviético hizo que los capitalistas cedieran en muchos aspectos políticos, sociales y económicos en aras de evitar que los trabajadores de Occidente emularan a sus camaradas del Este. Y la función de contrapeso de la URSS queda confirmado cuando fue desmantelada, ya que desde su desaparición el estado del bienestar en los países capitalistas ha ido desmantelándose a una velocidad alarmante. El desmantelamiento del estado del bienestar y de los servicios públicos básicos para la ciudadanía se ha efectuado de la siguiente manera. Los gobernantes de turno han destinado cada vez menos partidas presupuestarias a estos servicios e incluso han recortado directamente estas partidas. Por ende, estos servicios se han precarizado enormemente. La excesiva burocracia, la mala calidad y trato de estos servicios básicos ha hecho que los que dispongan de cierto poder adquisitivo acudan al ámbito privado, justificando de facto el auge de lo privado sobre lo público. A raíz de este fenómeno, el estado del bienestar ha ido depauperándose de tal manera que no es extraño que los contribuyentes se pregunten: ¿y yo para qué pago impuestos si luego el Estado no es capaz de garantizarme unos servicios públicos de calidad o ni siquiera redistribuye correctamente la riqueza? La supuesta izquierda y centroizquierda, quiero decir, la socialdemocracia y la New Left, no ofrecen ninguna respuesta a esta pregunta. Simplemente hablan de mantener el estado del bienestar y exigen mejorar los servicios públicos para ayudar a las personas más vulnerables. Es cierto que estos políticos, cuando les interesa, hablan de gravar impuestos a las rentas más altas y de bajar impuestos a los trabajadores, pero siempre estas cuestiones acaban en papel mojado y sirven como cortina de humo para seguir sangrando a la clase trabajadora. Ante esto, los sectores derechistas más liberales sí responden a la pregunta que he planteado hace un momento y responden diciendo que la solución es eliminar los impuestos porque son un robo y simplemente mantienen a los políticos izquierdistas en su poltrona. La propuesta de estos sectores lógicamente va por etapas, quiero decir, se plantea la rebaja de impuestos, posteriormente la supresión de los impuestos, defienden el ámbito privado sobre lo público, porque en el estado actual de las cosas, según ellos, es más eficiente lo privado que lo público, y como meta final se marcan el objetivo de acabar con el Estado porque es la raíz de todos los problemas de la humanidad. De ahí el famoso lema de que el estado del bienestar es cada vez más Estado y menos bienestar. Que los políticos izquierdistas defienden el estado del bienestar y que para ello mantienen los impuestos, sí, así es cierto, pero cabe destacar que esos políticos no son comunistas y que los comunistas no tienen esa perspectiva respecto a los impuestos, de modo que no es para nada acertado plantear que el comunismo es igual a más impuestos. Ahora bien,
Existen distintas formas de poner en funcionamiento el estado del bienestar, ya que es incomparable el estado del bienestar español o italiano, o el estado del bienestar de cualquiera de los países nórdicos. Estos países tienen el mejor estado del bienestar del mundo, pero no es ninguna sorpresa que para mantener ese modelo social, los contribuyentes aportan mucho dinero al Estado a través de los impuestos. Por ejemplo, Dinamarca cuenta con el índice de impuestos sobre las rentas de las personas más alto de todos los países de la Unión Europea, concretamente un 48,2%, los suecos un 44% y en Finlandia alrededor del 25,4%. Es completamente cierto que en estos países la corrupción es casi inexistente y que la ciudadanía se beneficia de los servicios que les ofrece el Estado, pero la contribución fiscal de la ciudadanía, como se puede apreciar, es muy alta, lo que hace que los elementos procapitalistas califiquen a los países nórdicos como países socialistas, cuando realmente son países capitalistas con un estado del bienestar de calidad sustentado sobre altos impuestos. Hemos visto cómo se sustenta el estado del bienestar y la defensa que han hecho los socialdemócratas y la nueva izquierda de este modelo social. Pero, ¿qué es lo que defienden realmente los comunistas sobre los impuestos? Para entender la postura comunista, lo idóneo es ir a los escritos de Marx. Aunque a muchos capitalistas les parezca increíble, Marx no defendía el pago de los impuestos por parte de la clase trabajadora, y esto se ve claramente con el panfleto que escribió en 1848 titulado Abajo los impuestos. Para Marx, el pago de los impuestos para mantener el Estado monárquico prusiano era una verdadera traición a la clase trabajadora, ya que con la liquidación de los tributos, los proletarios y los campesinos no estaban haciendo otra cosa que sustentar y amparar el Estado prusiano. Marx finiquitaba el panfleto diciendo que el pago de impuestos es un acto de alta traición, negarse a pagarlos es el primer deber del ciudadano. Es cierto que Marx escribió este panfleto en la oleada revolucionaria de 1848, pero su análisis deja entrever que para Marx era inaceptable pagar unos tributos dentro del marco capitalista, porque eso significaría que los explotados contribuyeran y mantuvieran el modo de producción que los explota. Para que quede claro, para Marx, pagar impuestos en un marco capitalista es alta traición. ¿Esto significa que los comunistas nunca han implantado impuestos? No, no significa eso. Y más tarde hablaré sobre los impuestos en la URSS y en algún otro país. Lo importante aquí es entender que los comunistas no pueden ni deben defender los impuestos como parte de su ideario o programa político, porque eso significaría no entender el funcionamiento de la economía socialista y el modo de extracción de la plusvalía en un estado socialista. Bien, he dejado claro que en un país capitalista que apueste por el estado del bienestar, ese modelo estatal y social se sustenta en mayor medida gracias a los impuestos que pagan los contribuyentes. Pero en una sociedad socialista desarrollada no se funciona de esta manera. Si un estado socialista ha conseguido desarrollarse de tal manera que toda la gran propiedad se encuentra en manos de la mayoría o del Estado y que de existir propiedad privada únicamente exista la pequeña propiedad privada, sobre todo en el campo o en el sector servicios, ese Estado no tiene por qué mantenerse a través de la recaudación de impuestos. Me explico. Siempre que exista producción mercantil, la fuerza de trabajo de los trabajadores sirve para aumentar el valor de cualquier mercancía. El trabajador recibe la materia prima y las herramientas necesarias para transformar dicho artículo y convertirlo en una mercancía destinada al intercambio monetario mercantil o a la satisfacción de las necesidades de la gente. Por lo tanto, el trabajador siempre generará plusvalor con su trabajo porque la materia prima, artículo o mercancía que le han dado hay que sumarle el tiempo socialmente necesario que ha invertido el trabajador valiéndose de su fuerza de trabajo. El plusvalor o la plusvalía no va a manos del particular que en el capitalismo es el dueño de los medios de producción, sino que dicha plusvalía va a manos del Estado que al estatalizar la gran propiedad acabará adueñándose de la plusvalía. No, en el socialismo no desaparece la apropiación de la plusvalía, sino que simplemente el Estado es el que se apropia de ella por ser el nuevo dueño de los medios de producción. De esta manera, al apropiarse de la plusvalía, el Estado puede mantenerse al margen de los impuestos, así que en un país socialista, dependiendo en la fase concreta del desarrollo que se encuentre, los impuestos serán muy bajos o directamente no existirán. Alguno podrá decir que no es justo que el trabajador no se adueñe del 100% del capital que ha generado, pero es que todo esto depende de la fase del desarrollo en el que se encuentre dicha sociedad socialista. Es cierto que los productores han de ser dueños de lo que producen y que para ello las unidades de producción han de valerse de la máxima del control obrero de la producción y que para ello la autogestión de los productores es necesario. Sin embargo, y como acabo de decir, todo depende del grado del desarrollo en el que se encuentre dicha sociedad socialista. En la URSS y en las distintas repúblicas populares
populares que existieron, las sociedades no llegaron a la fase de desarrollo en el que la planificación estatal de la economía fuera convirtiéndose en el control obrero de la producción, por lo que me voy a centrar en la fase en la que el Estado, proletario y campesino, ha conseguido centralizar y socializar los medios de producción y la planificación estatal de la economía es lo predominante. En dicha fase del desarrollo, Marx aclaró en la crítica del programa de Gotha que el trabajador, el productor, no percibiría el 100% del fruto de su trabajo. Los socialdemócratas alemanes insistieron en el programa de Gotha que todos los miembros de la sociedad tienen igual derecho a percibir el fruto íntegro de su trabajo. Sin embargo, Marx, en la crítica a este programa, aclaró que esto no se daría porque antes de otorgar dicho fruto al trabajador había que deducir ciertas partidas para 1. Reponer los medios de producción, 2. Para ampliar e innovar la producción, 3. Crear el fondo social para garantizar los servicios sociales a la ciudadanía. Así lo explica Marx. Antes de que llegue el reparto individual, se debe deducir 1. Los gastos generales de la administración, 2. La parte que se destine a satisfacer las necesidades colectivas tales como escuelas, instituciones sanitarias, y 3. Los fondos de sostenimiento de las personas no capacitadas para el trabajo, lo que hoy compete a la llamada beneficencia social. Solo después de esto podemos proceder al reparto, por lo que el fruto íntegro se ha transformado ya imperceptiblemente en el fruto parcial, aunque lo que se le quita al productor en calidad de individuo vuelva a él directa o indirectamente en calidad de miembro de la sociedad. A grosso modo, lo que Marx viene a decir es que el trabajador no percibirá el 100% del capital que ha generado porque el Estado, que sería el dueño de los medios de producción, tendría que deducir de ahí cierta cantidad de dinero para destinarlo a unas partidas necesarias para garantizar el desenvolvimiento correcto de la sociedad socialista. De este modo, el fruto íntegro del trabajo se convertirá en fruto parcial del trabajo y lo que se le arrebata al trabajador se le devolverá en modo de servicio social garantizado por el Estado. En cambio, en el capitalismo, aparte de que a los trabajadores les extraen el plusvalor que crean con su trabajo y el extractor de esa plusvalía no es otro que el dueño de los medios de producción, que es un particular, y además, con lo que percibe, debe pagar impuestos para mantener al Estado capitalista que garantiza y extiende el modo de producción capitalista que lo está explotando. Los comunistas pueden llegar a aceptar ciertas cuestiones como medios transitorios para alcanzar la meta final que es la sociedad comunista, pero la defensa del Estado, de las Fuerzas Armadas o de los impuestos solamente pueden ser defensas transitorias y nunca defensas abstractas que hagan que los comunistas los defiendan como máximos o ideales de su programa revolucionario. Así que no, los comunistas no defienden per se los impuestos y solamente pueden llegar a debatir sobre ellos en un marco capitalista o en las primeras fases o etapas de una sociedad socialista. Pero, para que quede claro, en el comunismo no debería existir impuestos por la simple razón de que el Estado que teóricamente habría que mantener y sostener se encontraría extinguido, así que la falacia de que el comunismo es igual a más impuestos es falsa. Entonces, ¿por qué los izquierdistas o gente que se autodenomina marxista ha defendido los impuestos? Bueno, primeramente, hay que aclarar que autodenominarse marxista no hace una persona marxista, ya que el hábito no hace al monje, pero tampoco se puede hablar de la defensa de los impuestos de manera abstracta como lo han hecho los elementos procapitalistas. Hablar de subir o bajar impuestos sin tener en cuenta la perspectiva de clase es una tergiversación enorme que tiene el objetivo de engañar a la gente. Quiero decir, si un político derechista habla de bajar impuestos de forma generalizada, está hablando de bajar los impuestos a todos, o sea, a las rentas más altas, medias y bajas. Y esto es inaceptable, porque en el capitalismo existe desigualdad y nunca se puede aplicar las reformas o medidas legislativas a toda la ciudadanía. De ser así, las rentas más bajas y los trabajadores serían los perjudicados. De la misma manera, si un político izquierdista habla de subir impuestos, debe matizar que esa subida debe ir dirigida a las rentas más altas y a las grandes empresas, porque de lo contrario, estaría subiendo los impuestos a toda la ciudadanía, perjudicando igualmente a la clase trabajadora. ¿Y un comunista qué actitud debería tomar ante esta cuestión? Se debe tener en mente la máxima leninista de análisis concreto de la situación concreta y saber que cada momento histórico o etapa demanda una política específica. En un sistema capitalista en el que la desigualdad aumenta y los beneficios de las grandes empresas aumentan, como está pasando ahora con las eléctricas, las empresas petrolíferas, las inmobiliarias y las grandes franquicias, apostar por gravarles impuestos sobre los beneficios y crear los mecanismos pertinentes para que no puedan escabullirse y hacer que esa subida la paguen los ciudadanos puede ser
aceptable. Pero el apoyo de un comunista a la subida de tales impuestos no significa que apoye el estado actual de las cosas o el falso estado del bienestar, sino que un comunista siempre abogará por ir más lejos y subrayará que dichas medidas serán insuficientes porque no se está yendo a la raíz del problema, que es el propio capitalismo. Y también los comunistas abogarán e insistirán para que esas medidas prometidas por el gobierno burgués de turno se cumplan. Esa es la manera de proceder de los comunistas en la vida parlamentaria democrático-burguesa y la que defendió Georgi Dimitrov en el 7º Congreso de la Comintern. Explicado esto, toca hablar sobre los impuestos en la URSS. Es interesante tratar la cuestión de la NEP porque el gobierno soviético implantó un capitalismo de Estado para revitalizar el país y desarrollar las fuerzas productivas. La URSS no podía edificar el socialismo en las condiciones económicas de la posguerra, ya que de pretender emplear la planificación plena de la economía, los bolcheviques acabarían reimplantando el comunismo de guerra. Lenin entendió que era posible dejar cierto margen al capitalismo y los mecanismos de mercado para desarrollar el país y sentar las bases materiales para edificar posteriormente el socialismo. Ahora bien, el capitalismo de Estado, reproducido por los bolcheviques, era bien distinto al capitalismo de Estado convencional, porque el carácter de clase del Estado ya no era burgués, sino obrero y campesino, mejor dicho, soviético. Los bolcheviques destruyeron el Estado burgués y construyeron sobre este el nuevo Estado proletario, que no era otro que la dictadura del proletariado. De esta forma, el capitalismo que podían tolerar funcionaba dentro de los parámetros y límites establecidos por el gobierno bolchevique. Aún así, es innegable que el capitalismo genera unas contradicciones y fallas que han de ser controladas para que no acabe siendo el modo de producción imperante. En Rusia surgieron los Nepmens, o los nuevos ricos de la NEP, de modo que el gobierno soviético aumentó los impuestos a los nuevos ricos y aumentaron los tipos impositivos a las empresas privadas más o menos grandes. De la misma manera, para proteger a la clase trabajadora, los bolcheviques redujeron e incluso eliminaron los impuestos sobre los bienes de consumo básicos para los trabajadores y redujeron los impuestos al sector público. Bien, en 1928 los bolcheviques dejaron la NEP y la tuitera Facts Socialist nos aporta lo que el gobierno soviético recaudó en 1928. El gobierno soviético consiguió recaudar 2.887 millones de rublos en impuestos. Esto no es mucho, ya que en ese mismo año el Producto Nacional Neto era de 22.560 millones de rublos, o sea, que la presión fiscal primitiva soviética era de 12,79%, siendo más concretos del 13%. Tened en cuenta que en España ronda el 35%, en Estados Unidos el 26%, en Irlanda el 23%, y que si nos vamos a los países nórdicos, algunos superan el 40%. Pero sigamos. En la URSS existía un tipo de impuesto parecido al impuesto sobre la renta de las personas físicas, o IRPF, que era el Income Tax. En España, el mínimo es del 19% y tipo máximo del 37%. En Francia, el tipo medio en 2020 fue del 27,2% y el máximo 55,6%. Y en Estados Unidos, el tipo máximo en 2013 fue del 39,6%. Sabiendo esto, miremos los datos del Income Tax de la URSS. En 1956, el tipo mínimo de este impuesto era del 0% para los trabajadores y del 2% para los profesionales, que incluía abogados, doctores y funcionarios del partido. En cambio, el tipo máximo de este impuesto para los trabajadores era del 13% y para los profesionales del 55%, parecido a la de Francia del 2020. En la tabla que tenéis en pantalla podéis observar la comparación entre el impuesto sobre la renta en la URSS, Estados Unidos y Reino Unido. De esta tabla se pueden sacar las siguientes conclusiones. Mientras que el tipo mínimo en la URSS era del 0% para los trabajadores y del 2% para los profesionales, en el caso de Estados Unidos era del 20% y en Reino Unido del 11,25%. A su vez, el tipo impositivo máximo de la URSS era del 13% para los trabajadores y 55% para los profesionales, mientras que en Estados Unidos ascendía hasta el 91% y en el caso de Reino Unido 92,5%. En cuanto a las empresas, la tuitera que acabo de mencionar dice lo siguiente: aunque hemos dicho que los beneficios de la empresa estatal son, de por sí, parte de los ingresos del Estado, existe un impuesto que es independiente de los beneficios y que se paga en función de las unidades fabricadas. Es decir, una empresa fabrica 20 mesas, paga un impuesto de X% por cada mesa. Es un modelo similar al del excise tax americano. Luego, si esa empresa va bien, pues tendrá beneficios y se repartirá entre los trabajadores o van al presupuesto estatal, que también lo reparte. El caso es que las
empresas también pagan impuestos, por mucho que sean públicas, y además lo hacen antes de la venta. Sabiendo esto, nos proporciona el impuesto sobre el volumen de negocios como porcentaje del comercio minorista, que daría los siguientes porcentajes. Entre 1955 y 1960, el porcentaje de ese impuesto iría entre 41,5% y 50,3%. En 1965, 17,8%. 1975, 20,2%. 1976, 20,7%. 1977, 20,8%. Antes de terminar, quiero hablaros de los ejemplos de los impuestos en Albania y en Corea del Norte para que los espectadores puedan entender cómo funcionaban los tipos impositivos en estos países. Es muy sencillo, ni en Albania ni en Corea del Norte existían oficialmente los impuestos, y digo oficialmente porque los estados conseguían gravar ciertos tributos a la ciudadanía partiendo de algunos impuestos como el impuesto sobre el volumen de negocios del consumo, pero oficialmente no estaban considerados como impuestos. En el caso de Albania, la Constitución de 1976, el artículo 31, decía que los ciudadanos estaban exentos de pagar impuestos, y en Corea del Norte se celebra el 1 de abril el día de la abolición de los impuestos, y estos estados pudieron apostar por la extinción de los impuestos partiendo del funcionamiento que os acabo de explicar hace un momento. No, comunismo no es igual a más impuestos. El comunismo y los comunistas están en contra de la existencia de los impuestos, y más aún en un sistema capitalista, porque supondría mantener con nuestras contribuciones el modo de producción que nos explota. Las personas que intentan asociar los impuestos con el comunismo no hacen otra cosa que demostrar que no conocen el funcionamiento de la extracción de la plusvalía en un sistema socialista y la historia de los impuestos en la URSS y en las repúblicas populares. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciera otro vídeo hablando sobre las condiciones de vida del pueblo trabajador soviético? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos, suscribiros al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donar dinero y ayudarnos a crecer, y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram, donde subimos nuevo contenido a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!